gente que se comienza a unir. Esta vez le tenemos un conversatorio sobre ruedas. Así que vamos a hablar todo sobre ruedas, ya sea de llantas, rayos, masas, distintos tipos de masas, ejes, medidas, de todo relacionado a lo más importante prácticamente la bicicleta. Así que ahí se conectó Luchón. Y ahí debería aparecer Luis en el otro lado. Q people, ¿Cómo le va, caballero? aquí pasándola, cagado frío, pero contento, podría decirse, por parte menor. ¿Y vos, weón, cómo estáis? Bien, con harta pega. Estoy ya yendo toda la semana al laboratorio, excepto hoy No, día que era feriado. weón, me imaginaba, weón. Está muy frígida la wea en el laboratorio. No, pero sí, harta pega, pero se repite a cada rato. Es como todo el rato lo De, mismo, lo de más, mismo. Entonces, de más, eso más pero que nada. igual, puta que paja, weón. Pero entretenido igual, pues sí, al final es lo que estudié. Así que no puedo Sí, quejarme de eso. sí, obvio. Oye, Ya, pues. ¿has cachado las nuevas tendencias de esta semana, weón? Quedado bien, bien para adentro con los productos Mm, nuevos y toda la cantidad de weas que han salido. O sea, no sé si esta semana puntualmente, pero estos últimos días han estado bien interesantes, Mira, weón. lo último que he visto fue una transmisión TRP de 12 velocidades, al menos de bicicleta. Sí, sí, sí. Eso es Fue una como lo que he transmisión de visto. 12 de enduro. Y Sí. bueno, no sé si comentamos la bici nueva Specialized. ¿Cuál? Salieron recién, ¿A Divert? la Diverge nueva, con el despeje Ah, ya. neumático enorme que tiene. La Y híbrida. no, no la híbrida, la otra. Ahora, por eso, el otro día, por ejemplo, en Gravel Chile hice un comentario al respecto de por qué yo creía que era una, ¿cómo se llama este tipo de bicicleta? Una muy epic, era una geometría muy épica. Ujú. Bueno, la geometría es la misma de la Specialized Epic Hardtail de Cross Country, ¿cachai? La misma geometría, pero con una horquilla rígida y Claro, y más baja también. diseñada, claro, un pelito más baja, y por eso le pueden encajar fácilmente el flat bar. Oye, está interesante. Más encima, bueno, el tema de la transmisión, que ya se dio a conocer todas las diferencias de las transmisiones de AXS, del ¿Mm? 4630, 4330 salió una. 4330, con piñón 1036. Hay Sí. que cambiar la pata de cambio y el piñón, obviamente, y el resto es todo compatible. De hecho, podréis cambiar la pata de cambio y seguir funcionando con un 4633, que creo que es como el más chico de las versiones más chicas que fabrican, pero Claro. como emulando al volante compact. Entonces, creo que todavía se seguiría ocupando así. Incluso podría llegar a ocuparlo con el plato más grande, que es 5037. Creo que está perfecto. Oye, Sí, dime. temazo nos sacamos hoy día, ¿eh? Puta, yo vi hartos comentarios que querían que habláramos de, no específicamente de ruedas, pero como que me decían, no sé, por los diferentes ejes de rueda, qué llantas recomiendan para no sé qué tipo de uso. Entonces al final como que Oh, lo sí, mejor era juntar todo en uno, en vez de hacer sí, sí, uno obvio. para cada No, es cosa. que uno de cada cosa, bueno, una paja. Pero sí creo que podríamos hacer una tanda de preguntas a la mitad del programa, weón. Cuando se corte este, yo creo que podríamos hacer una tanda de preguntas porque da para responder caleta, weón. Hay mucha información y muchas cosas que y algunas incluso se nos pueden pasar relativamente fácil. Entonces, para que la gente igual esté atenta, nos haga las preguntas que necesiten, que quieran, y ahí estamos, pues, dispuestos al choque. Sí, pues, van poniendo ahí las preguntas y nosotros cuando terminemos de terminar el tema que estamos conversando, ahí vamos a ver las preguntas y las respondemos lo antes posible. No vamos a tratar de responderlo todo al final porque si no van a estar una hora No, y es media mucho. esperando la respuesta. Así que ahí Sí. vamos a hacer lo posible para responderlo lo antes posible sin interferir a la conversación. Mira, yo tengo un par de Démosle ruedas acá entonces, de pues. ejemplo. Tengo una Ah, es una Iron Cross. Transmutube Iron Cross de freno de disco, plateaje de modelo, y esta por lo menos eje pasante, eje 12 por 142.
Y la otra que traje de ¿Con ejemplo, ¿Mm? con qué núcleo es? Con núcleo Shimano. Shimano, Shimano Estándar, 11 el velocidades. común, Hyperglide. Y esta es una weá rara con campañolo. Que Una nadie me las quiere Roloff. comprar porque nadie usa campañolo. Pero son muy ricas estas ruedas. Entonces ahí Puta, es tengo que poca para gente las ocupa dos variedades. campañolo. Puta, ahí hay un tema. Poca gente ocupa campañolo y la rueda tiene muy pocos rayos. Eso es como de primera impresión, pero la rueda es más rica que la chucha, en verdad. Es súper Sí, pero para el uso firme, de todo lo que ruta, quieras. sí, al uso de ruta en verdad tampoco necesitáis 32 rayos como de repente la gente busca en cicloturismo, Claro, gravel, cosas así. Con estas ruedas, como están claro, no diseñadas para ten- esos pocos rayos, claro, está diseñada, entonces no hay nada que hacer. Pues, tiene menos peso porque claro, tiene menos rayos. ahora, si son alguien como yo, idealmente van Ah, a preferir ruedas de 28 o más rayos, ¿cachai? Siempre. sí, pues, Aunque obvio. sea, o ruedas con perfil alto, cosa que el rayo también es más corto, un poquito más rígido. Pero partamos. ¿Tenía algún temario? ¿Tenía algo que te gustaría analizar, ver, discutir? ¿Te parece No, igual que interesante? todo, improvisar. Si queréis, podéis dar una Bueno, definición de qué es una rueda. ¿Qué es mira, una ahí entró rueda? la gente de tu bolito Chile. Interesante. Ah, buena. Básicamente, para definir a grandes rasgos una rueda de una bicicleta, por si acaso, no vamos a definir ni buscar la definición real de rueda. Básicamente, una rueda de bicicleta es el componente más simple, el que hace girar tu bicicleta y te mantiene estable y te mantiene en la dirección que tú necesitas, ¿cachai? Eso es básicamente, podéis definir la rueda. La rueda, como tal, la parte de donde está la llanta y todo, se compone de las siguientes piezas. Desde Acá. afuera hacia adentro. Llanta, que es la parte exterior de aluminio o metálica o de carbono, que es la parte a la cual se sujetan los rayos, ¿cachai? Y eso lo aprieta y les da la tensión y mantiene la rueda derecha. Los rayos, que son los que mantienen unida la parte central de la rueda a toda la parte exterior, a la llanta, entonces eso te permite estar girando, o sea, te permite la rigidez también de la rueda y la masa, que es el punto de conexión directo con el marco de nuestra bicicleta y donde vamos a encajar el piñón y vamos a poder hacer la transmisión de la fuerza, o en la verdad es donde vamos simplemente a el punto de conexión directo con el cuadro de la bicicleta. Aquí hay Sí. varias piezas, nos acabamos de dar cuenta, o sea, creo que nombré 4 piezas que son las fundamentales. Sobre eso ya hay muchos estándares, demasiados estándares para mi gusto, o sea, de hecho hay tamaños de llanta, que los principales son aro 26, de 27,5 o 650D, 700/29, que es básicamente el mismo diámetro de llanta, que es 622 milímetros el diámetro total de llanta. Claro, ¿Cachai? y aprovechando esa medida que dijiste, ese 622 milímetros, es una estandarización que se realizó porque a veces habían nomenclaturas que te decían aro 28, pero no era el mismo aro 28 que el otro aro 28. Claro, Entonces se prefirió claro, estandarizar eso y es una sigla que se llama ETRTO. No me acuerdo cuál significa cada letra, pero era una estandarización de los diámetros de llanta. claro, Y el 622 al final lo que te dice es cuánto mide desde donde se mete el neumático, como la base de la llanta, de un lado hasta el otro. ¿Cachai? al Entonces, de otro. diámetro de aquí hasta acá son 622 milímetros. Eso sería la medida. Claro, entonces, una vez entendido esto, vamos a saber que todas las bicicletas vienen, por ejemplo, todas las bicicletas Aro 29 ocupan el mismo diámetro interior de llanta que una bicicleta de ruta, una bicicleta de mountain bike 29, una bicicleta de ruta, es lo mismo. Ya las diferencias son directamente en la bicicleta, obviamente, y en los anchos de la llanta, qué tan ancho es el Claro. perfil, ¿cachai? Qué tan ancha es por dentro, y si vienen con capacidad para freno de disco, para tubeless, cosas así, ya eso es la gran diferencia entre uno y otro. Y Claro. Por obviamente ejemplo, vamos a hablar también, claro, esta la de la izquierda es una llanta de gravel, ciclocross, mountain bike, que tiene, según recuerdo, 19 milímetros de ancho, que esta de acá la con cinta amarilla, y esta de acá es de ruta, que tiene 15 milímetros de ancho. Entonces, al menos hasta hace un tiempo atrás, era como lo típico. Una de ruta era mucho más delgada, con 14, 15 milímetros claro, de ancho interno,
y las otras ancho con interno neumáticos más y la gordas, 19 en adelante. ocupaban 19. Claro, de hecho en mountain bike hace un par de años era arriesgado pasarte a 23 milímetros, era como, oh, weón, te está yendo al chancho. Bueno, ya sabemos que hoy en día es totalmente lo contrario. Bueno, los que no saben, hoy es todo lo contrario y también lo vamos a explicar. Otra cosa también de las llantas es que tienen anchos diferentes, perfiles diferentes y materiales diferentes. Primero vamos a hablar de los materiales porque creo que es lo más fácil. Hay dos Claro. construcciones. Uno es de carbono o aluminio. Creo que no hay muchos más materiales hoy en día dando vueltas. O sea, O se sea, puede lo que resumir en puede esos dos. haber, sí, lo que puede haber es un aluminio ¿cómo se llama? Con Eh, Scandium, una llanta exacto. Scandium, ¿cachai? Pero no es como que Claro, sea de sacando aleaciones, completa, sino que es una aleación, exacto. claro, al fin, porque claro, el Scandium de por sí es muy blando, entonces por un... Se nos va el aluminio. ¿Me fui? ¿Me fui a la mierda? No, no, se perdió la señal. Ah, ya, ahí volvimos. Entonces, Ahí sí. ya, entonces no sé en qué parte me quedé, pero bueno, el tema es que Dijiste el para resumir los escandio, dos materiales, ya, perfecto. Básicamente, para resumir los dos materiales de los cuales se fabrican hoy por hoy las ruedas de las bicicletas son o carbono o aluminio. Y en ese caso hay precios y gustos para todo el mundo. El que tenga las lucas que le dé para comprar carbono, de verdad que lo compre, de buena familia, que lo compre, y el que quiera comprar aluminio, aluminio a la segura funciona y si lo rompí y le pasa algo, no es tan caro volver a repararlo o volver a cambiarlo, la verdad. Esa es como la principal cosa. Es difícil reparar una llanta, la verdad, cuando está muy mal, muy a mal traer, es súper complicado. Podéis enderezar los perfiles y todo, pero igual después poco a poco empieza a perder. ¿Tenía ahí algo que acotar, Nachito? o sea, por ejemplo, si uno quiere lo más liviano posible o lo más rígido posible, es carbono sí o sí, la elección. Pero también hay opciones de llantas de aluminio que son tan o más livianas que una llanta de carbono, en especial cuando son de las de carbono más básicas, ya sea si son chinas o son de las gamas de entrada de cada marca. Muchas veces esas llantas de carbono, además de que tienen unos perfiles más o menos altos, tienden a ser más pesadas que Claro, una llanta de aluminio como esta, por ejemplo, que tiene un perfil más bajo. Entonces, también dependerá ahí claro. de lo que busques. Por ejemplo, las llantas que tengo yo en la de titanio, en la DIN, son La unas Easton, Easton de 28, 29 de perfil más o menos. Ni muy alta ni muy baja, son bastante livianas, no me acuerdo cuánto pesaban, 400 y algo, 450 gramos creo que eran, pero la armé con rayos livianos, con unas masas livianas y al final el par me quedó en 1,5 kilos, más o menos. Y para tener 32 rayos es un súper buen peso. claro, un súper buen peso. Y Ese yo creo que claro, es un buen número. La verdad, como para buscar un peso liviano en una rueda, 1,5 kilos creo que es bastante liviano. Y eso sin comprometer rigidez tampoco y sin comprometer un poco de resistencia. Ahora, eso también depende mucho de la calidad de la llanta que elijamos, nuestro peso y y también que la cómo arma. la usemos cada uno. Claro, eso es a mí en lo personal, creo que esto igual lo podríamos ya dejar un poco más para el final, pero creo que lo más importante en una rueda es quién te arma la rueda o el proceso de armado de la rueda, más que en sí los materiales y componentes de la rueda. ¿Cachai? Eso es Sí. súper importante. Normalmente de hecho, la mayoría de las marcas que son muy, muy, muy serias en cuanto a fabricación de ruedas y te venden ruedas caras, ellos lo que hacen, arman la rueda en una máquina, pero el proceso final siempre es realizado por una persona. Y eso te dice, Mm. van revisando las tensiones uno por uno, algunos van tomando el sonido del rayo, etcétera. Pero lo más importante en estos casos es que la rueda es súper relevante, que la rueda la arme una persona, y quien la arma yo creo que es como lo más relevante para mí por lo menos. Sí. Ahí le entrego harta confianza, en verdad. Y antes de seguir, hay una pregunta acá que pasó. Ah, ahí sí. Se había ido la señal, pero ya volvió. Ahí Vera sí. Marilén pregunta si el carbón sirve para cicloturismo. El carbón para las parrillas, sí, Uf, pues, ideal. Para irse de viaje y poner
unas carnes al asadito, o si es vegetariana hay unos zapallos italianos. Pero no, fuera del SEO, el carbono, preferiblemente no, porque el carbono está más Yo lo diseñado ocuparía para para algo como competiciones. bikepacking. Claro, para algo más tipo bikepacking, que es un cicloturismo más liviano y también como con más tintes de senderos y cosas así, te puede funcionar muy bien el carbono. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de ruedas, yo nunca le pondría ruedas de carbono a una bicicleta de cicloturismo, porque muchas veces No, vienen con un Nika. límite de peso. También para qué le vaya a bajar 300 gramos a un par de ruedas y le vaya a poner 5 kilos en cada alforja, no sé, por decirlo algo No, y así. más, claro. Eh, Igual, No, a yo, pesar de yo en eso, hay lo personal bicicletas de carbono de de cicloturismo, que cicloturismo de serían carbón, como la salsa Cutthroat, no me acuerdo cuál otro modelo tiene salsa de carbono, o incluso vienen con la horquilla de carbono y todo lo demás de acero. claro. Entonces funcionan, pero es un carbono diseñado para eso. No es una bicicleta, por ejemplo, de ruta o Claro, de pero mountain bike como ultra ruedas de liviana. claro, como ruedas de carbono, puta, tendría, personalmente, si quisiera armarme una wea así como muy exclusiva, le pondría unas ruedas de carbono, no sé, de enduro, con llanta hiper gruesa, hiper resistente, casi llanta de descenso, para uso de cicloturismo como, ¿cachai? Como en esos extremos, como ya si es que estoy armando algo demasiado putero, o algo ¿Mm? demasiado bacán, creo que lo haría. Si Sí, no, pero bueno, ¿qué no tiene ganáis con ningún eso? sentido. Podéis comprarlo. Sí, por eso. O sea, es como demasiado. O sea, a eso voy. Como que si quisiera armar una weá que ya te sobra exceso de cantidad de plata, ya le podéis montar rueda de carbono, pero no tiene ningún sentido. ¿Cachai? Como no va normalmente al formato. Sí he visto en bicicleta de bikepacking, pero no es como lo más normal o demasiado. No es lo más normal de ocupar. De hecho, yo creo que nadie ocupa de la gente que hace cicloturismo como tal. No, no bikepacking. No. Eso hay que siempre definirlo. Sí, porque el bikepacking es como el hermano cuico del cicloturismo, por decirlo así, como separado al nacer. Claro, Entonces ahí el bikepacking ya le ponen cosas más de claro. carbono, tanto porque amortigua un poquito más, por menos peso, eh, más que nada por eso se prefiere ya más carbono en algunas partes o en la bicicleta completa en bikepacking. Pero en cicloturismo propiamente tal, con alforjas, parrillas, lo clásico, no, nada. Mira, y ahí hay otra pregunta más, Ahí, sí, que dice, en una llanta de 27,5 se le pueden poner neumáticos de 700. no, Mira, imposible. no, complicada, sí, porque porque nos especificó que es 700 E. Hay 4 tipos de Ah, 700. claro. No, pero sí, 700A, pero yo B, creo que C y D. hablando acá pero yo creo que Sí, hablando acá en términos normales, en claro. una rueda 27,5 estándar que podía encontrar en cualquier bicicleta, casi cualquier tienda de bicicleta, y un neumático de 700, no puedes. Lo que sí tienes que hacer es buscar un neumático del ancho que tú necesites para el tamaño de tu rueda, para el tamaño de tu rueda. Hoy en día existen para ruedas 27,5 neumáticos, creo, desde 32 milímetros me he pillado, No, he incluso visto hay incluso más 23, delgado. 25, pero Yo he yo visto de ruta. en persona he visto desde Ah, 33, creo. Pero sí, sí sé que existen de ruta chico y todo, 23 para arriba, pero se puede. sí, pero claro, si tu rueda es 27,5 de las típicas de montaña y le queréis poner un neumático 700 por 30 y algo o 20 y algo, no puedes, no te va a quedar grande, porque el diámetro es distinto. Las ruedas 27,5 Claro, tienen 584 milímetros de diámetro, de acá hasta el final. interior, 584. Y la hora son 622. Entonces te van a faltar un par de centímetros y te va a quedar con holgura el neumático. Así que no hay por dónde. claro. Normalmente si veis como las dos ruedas una al lado de la otra, se nota la diferencia, pero la mejor opción es siempre buscar el neumático adecuado para tu llanta. Existen neumáticos de todas las medidas hoy en el siglo XXI. En la segunda década del siglo XXI, en Chile podéis pillar de todo, la verdad. No está como tan restringido como hace un par de años. Sí, igual hay algunas Creo medidas que que complican de encontrar. Por ejemplo, neumáticos de ciclocross de 27,5. Las que usa Luchín. claro, Acá claro, no hay. no hay en Chile. Nosotros en China Pero la Cycling mayor, podemos traer, pero hay hartas diferencias. Cabros, hoy día vamos a hablar por si acaso de ruedas. No estamos haciendo preguntas y respuestas sí. como en Mira, general, por si acaso. sí, acá hay una A freno pregunta de Birling, preguntan Johnny. ahí. Sí, espera, hay una pregunta de Johnny's con doble S y un guión bajo. Llantas y rayos de buena calidad para viajar un año, aro 26. Dependiendo del tipo de Uf, freno.
al menos que hayas puesto, para frenos Puso V-Brake, V-Brake. ahí salió. Sí, si usas V-Brake, yo me iría por Mavic o, ¿qué otra marca? Mavic, Eh, que podáis encontrar fácilmente, Mavic. sí, Mavic hay un par de Y modelos en el mercado nacional que funcionan bastante bien. que son para aro 20 y que son para aro 26, eso hay que tenerlo bien claro. Si no, ver algo en Weinmann. Weinmann tiene, También, creo que es la marca que tiene las mejores opciones del mercado en cuanto a precio-calidad. No sé si la mejor opción precio-calidad, pero sí tiene muy buenas opciones de bajo costo. O sea, son llantas relativamente, no sé, podéis pillar llantas de 15, 16 lucas cada una, o menos con las incluso. necesidades que tú queráis. No sé qué modelo específico ahí te podríamos recomendar en llanta, pero buscar dentro de esas Mira, yo dos siempre he marcas escuchado vaya a que poder usan encontrar las algo en el SAC mercado. 19. Sí, la Weinmann, la SAC 19. Creo que yo también la tuve en una bicicleta Aro 26 y me andecto. Y rayos, puta, soy bien hueado con los rayos. Sí, Siempre, mira, bueno, yo, nible, material bronce, sí, de bronce, sí o cabeza, sí. bronce sí o sí, 36 rayos idealmente, si pilláis, o 32, lo que tengáis, pero a mayor cantidad de rayos, más resistente la rueda va para mayor larga distancia. Sí, y en Esta, cuanto a las de rayos, T3000, sí. Mm, Pilar, el rayo la yo creo verdad, que sí, me iría por Pilar, DT Swiss o Sapim. Son como las putan, marcas más buenas que yo la verdad claro, me iría por unos Pilar de a lo mejor no terfilados, simples, 202020. Ahí después vamos a explicar eso. Eh, ahí vamos a explicar cómo se miden no, los se fue rayos, la pero señal. con eso tenía ¿Está ahí? ahí, bueno, unos Pilar, sí, unos Pilar Ah, 2020 y con eso vaya a poder captar vaya a poder aumentar la rigidez y la resistencia torsional del rayo, la resistencia lateral. Y puta, lugares donde armarla, que eso es terrible importante, eh, en una velocidad, sobre todo la Coto, mi enrayadora. ¿Y dónde tenía algún otro lugar, Nacho, que te enraye la rueda bien, bien, bien? Christian Balat. Christian Balat fue el que me armó Cristian Bala. las ruedas de la ciclocross, que en Facebook aparece como Mauricio Balat, pero se llama Christian. Él es seco, cobra muy barato, arma muy bien las ruedas. Hasta el día de hoy le ha usado como 2 años las ruedas y no se me ha descentrado nunca. A pesar de que Y lo igual los otro, materiales que le sí, llevé eran ricos, pero igual la mano que tiene, sin tensómetro, o como se llama esa máquina, no me acuerdo cómo se llama, igual las dejaba así como tensiómetro. tensiómetro, igual las dejaba así como precisas, incluso sin eso. Así que yo lo recomiendo y si necesita alguien el dato, yo se lo puedo dar. ¿Dónde comprar aros y rayos? Normalmente podéis comprar rayos, por ejemplo, Weinmann lo importa MKR, los podéis encontrar en casi todo San Diego, y Extrimson son la importadora directa de ellos, o sea, la tienda directa de ellos, en la página de ellos lo pueden encontrar. Eh, Así que ahí es un buen spot para poder comprar, y si necesitan algo que no esté en Chile y es muy hueveado de comprar, ahí directo en el hueón que está acá arriba, él les puede traer las cosas. No sé los precios, son individuales, son precios por cada cosa, pero ahí también pueden ir asesorándose. Para mí, ahí como dice el Dani, Rayos Bueno, Bonito y Barato, siempre Pilar. Tiene una línea como que cuesta 200 pesos cada uno y andan bastante bien. Y podéis comprar en distintos Sí, perfilados, obviamente. si al final, si no es un rayo genérico, te va a andar bien. Solamente que, claro, obviamente es más caro, en Claro, cuanto en 60 y tantos rayos, te vaya a gastar al final en vez de, no sé, de 3 lucas, te vaya a gastar 15, por decirlo así. en Pero Extrimson, Dani, en Extrimson tienen rayos Pilar. sí, y lo otro también, si es que quieres Eh, buscar llantas Mavic, en la importadora Burgos también venden Mavic y tienen varios modelos Aro 26. Y por ejemplo, en la tienda Tour Bikes, que tiene acceso a la importadora, también te pueden traer esas llantas. Hay varios modelos, las XM sí, sí, sí. 117, 317, 717 y también están las 119 y hasta el 719. Entonces ahí hay varias Sí, opciones de para la los que... 119 a la 719, la diferencia son peso, rigidez y cosas que en verdad van cambiando harto la calidad de la llanta en sí, en el caso de los V-Brake van cambiando los perfiles de frenado, pero como les decía, lo más relevante en una llanta, por lo menos de mountain bike,
para uso de cicloturismo es la persona que las arme, y eso sí hay que tener a alguien de mucha, mucha confianza. Por ejemplo, ahí el Dani pregunta si Mira, conviene comprar sigamos con un Mavic. par de preguntas más y vamos con lo que estábamos Sí, hablando. démosle. Espera, ¿qué marcas de masa nunca deberíamos comprar? Yo diría Uh, Cuser. No, no, esas marcas no. no, Suenan el fuertes y Cruiser todo, que a la anda, gente le anda encanta que piola. suenen, pero he visto hartos problemas de que el núcleo caga y cuánta cuestión más. Entonces, al menos por Sí. eso, Yo lo que le recomendaría que a la gallada completa es no comprar marcas que no existan repuestos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las masas normalmente van cagando los rodamientos, en algunos casos se van moliendo el núcleo, le van pasando cosas. Entonces, lo que recomiendo personalmente como marcas a no comprar son esas, las marcas que no tengan repuesto, a menos que, por ejemplo, estén comprando ruedas, marcas que son como relativamente desechables. Por ejemplo, la masa Eclipse son terribles desechables, ¿cachai? Porque están diseñadas así, no están diseñadas para hacer masa de mucha mejor calidad, están pensadas para, por ejemplo, un uso más simple, un uso más básico. Creo que la masa es un componente que sí hay que hacer una inversión relativamente buena, sobre todo si vaya a hacer un cicloturismo, la vaya a ocupar mucho, mucho tiempo. De ahí depende gran parte del pedaleo. Ahí creo que nos habían hecho una pregunta hace rato. sí, no la busqué, o sea, no la encontré. La busqué, no la encontré, así que si la puede hacer de nuevo, se la respondemos más rato. Sí, Eh, ya, sigamos entonces con lo que estamos hablando. Ya estamos digamos. hablando de llantas, materiales, carbono y aluminio. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Por el precio, el aluminio es lo más estandarizado que hay en todos lados. Te va a durar mucho y mucho más barato que el carbono. Y también puedes encontrar llantas Sí, más livianas de aluminio que de carbono, en especial cuando que son de el carbono. carbono más básico, el más gama entrada, Claro, por decirlo así. o en general cuando queréis comprar una llanta de carbono resistente, no compráis la llanta más liviana en el mercado, compráis una llanta rígida, compráis una llanta, no sé, buscáis como otras cualidades. Por lo general el carbono ayuda a otras cosas más que a solo bajar el peso en la rueda. Si queréis una rueda Sí, liviana, liviana, puta, llanta aluminio, ultra liviana, o incluso en Scandio, con nipples de aluminio, rayo ultra liviano, incluso hay unos rayos ahora que son como de fibra, que son hiper livianos. Eh, siempre voy a preferir llantas de aluminio caro. Creo que es lejos lo más yo igual. rico, funciona súper bien. Y una llanta aluminio caro no te va a costar más de 70 lucas. Por ejemplo, una muy buena experiencia que tengo yo con llantas es con Praxis, que lo importan a Chile y sale como 70, 75 lucas cada llanta. Es bien rica, es súper resistente, súper duradera, pero claro, es solo para disco y es con un ancho de llanta de 32 milímetros, pero para gente que hace cicloturismo o para gente que hace bikepacking o gravel o enduro, puta, es una llanta pero ideal, atómica. Recomiendo eso sí montar neumáticos desde 43 milímetros en esa llanta. Ya lo he probado y Sí. quedan perfectos. Otra cosa también en cuanto a las llantas. Vienen con distintos perfiles que también influyen en el tipo de ciclismo que quieras tú o simplemente por la Claro, estética. Hay gente que le encantan los perfiles altos porque se ven, oh, cacha las medias ruedas. Pero al final eso tiene sus ventajas y sus desventajas al perfil. El que sea un perfil tan alto claro. que algunos le dicen triple pared, pero no es tan cierto porque eso es como más que nada para las llantas más básicas, tipo Weinmann Pegasus, porque tiene tres paredes por Es que, dentro. claro, Las otras son simplemente doble pared, pero con un perfil más alto. Y ese perfil alto lo que te da es mayor aerodinámica cuando, por ejemplo, vas mucho en plano para cortar mejor el viento y te ahorras un par de watts. Eso lo usan mucho los ruteros ya más profesionales. Pero la desventaja es que tiene más peso esa llanta. Entonces, si es que a ti te gusta, claro. por ejemplo, tener la bicicleta más liviana de la galaxia y te gusta subir mucho cerro, en pavimento por lo menos, ese perfil alto ya no es tan necesario, sino que ya vale la pena un perfil más bajo, que es más liviano, y así no tenéis tanto peso muerto. Y además, la otra desventaja que tiene es que para los vientos laterales, cuando el perfil de llanta es muy alto, y por ejemplo te vaya a pedalear a Puerto Natales, el viento al lado te va a tirar la rueda para los lados. Claro, Así que también ten cuidado con eso. claro, ahora, claro, es que tener mucho ojo. Ahora, otra particularidad que tienen las ruedas de perfil alto es que también al aumentar el perfil mejora la rigidez lateral porque el tamaño del rayo es más corto,
y obviamente la llanta también tiene más material, entonces también tiene una sensación de rigidez mucho mayor. De hecho, las ruedas que son completas tapadas, que son para triatlón, las lenticulares o paraculares, o la rueda que queráis comprar en verdad tapada, la rueda tapada, puta, es súper rígida, tiene un sonido súper particular, pero claro, al final te topáis con un poco de viento de costado y te va a empezar a tirar hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. De verdad tenéis que estar muy, muy bien entrenado. Sí, Ahí y en llegó la especial pregunta. cuando es la delantera, porque la delantera es la Sí, que más en la se rueda siente en ese delantera aspecto, donde ya hay porque menos donde peso. tenía el manubrio, entonces también si se te gira un poco la rueda delantera, ya te cambia la dirección. En cambio, la trasera, como que puedes igual un poco mantenerla. Así que también tener en cuenta. Y de hecho, también se usa mucho eso: un perfil más bajo adelante y un perfil más alto atrás, para evitar Claro, precisamente ese. con eso, aparte de parar el tema del viento, tenía una sensación como de que te va lanzando la rueda constantemente, muy similar a ocupar una rueda lenticular y una rueda de aspa o de perfil muy, muy alto adelante en los días que hay menos viento. Ahí creo que nos llegó la pregunta del Mauro. Sí, Tengo una mira, rueda espera, aquí Roval hay varias preguntas. 6071. Ya, Ya, vamos démosle. entonces con la del Mauro y después con la otra. Tengo ruedas Sí, Roval, que se me fue, calmado. Con masas de T-Swiss. No puedo instalar piñón Shimano de ruta de 11. Ah, se me va esta cosa. Solo el 105 que le compré a mí. ¿Qué onda? Cambio de núcleo, busco piñón. Sean. Bueno, probablemente no le hacen porque tus ruedas Roval son con núcleo de 10 velocidades. claro, Entonces el de 10 velocidades es un poco más corto. El de 11 velocidades se alargó un par de milímetros para poder poner la onceava corona en el piñón. Y el claro, piñón que te vendí yo tiene la particularidad de que, a pesar de que es de 11 velocidades y es de ruta, está diseñado para estos núcleos de 10. Entonces, por eso puedes claro, ponerlo. Y un piñón de 11 normal, un 11.32 para abajo, hasta un 11 de 20 y algo, no te entra. Entonces, ¿qué te claro. recomendaría yo? Tenéis No dos sé si se le puede opciones. cambiar el núcleo. Habría Sí, que sí se revisar si puede. es que se puede. Normalmente, es que DT Swiss normalmente te vende un núcleo que es de 11 velocidades de ruta para casi todas las masas DT Swiss del mercado. Habría que revisar qué masa DT Swiss tenéis, si es con perro o con ratchet, y ahí ver la mejor opción, o quedarte con el piñón 1134, que es lo mejor que vas a tener. Porque al final, la particularidad que tiene eso es que el piñón 34, ¿por qué cabe en ese núcleo? Es porque se curva un poco hacia los rayos, o se saca un poco, se desplaza hacia los rayos, y el espacio que ocupa finalmente es mucho menor. Es la misma lógica de los de 12 y 11 velocidades de mountain bike. Cuando tiene una corona Claro. final mucho más grande, se encaja hacia la rueda, por decirlo así, ya no está la misma en el mismo lugar de la masa, sino que está desplazado hacia el Claro, sector de los rayos. se Milimétricamente, pega la colona. claro. Eso es como Entonces ponerle con demasiado la eso colona. ayuda a darle un poquito más de espacio. Oye, la Ya. Y gente creo que parece hay que otro par está de motivada. preguntas. ¿Una llanta de disco se le puede pasar a V-Brake o es muy bueno lo que estoy diciendo? La No, pintura que tiene la llanta te va a hacer de que no frene. Hay gente que lo usa, no sé, por las típicas Weinmann DP 3000 o 2000, no sé qué número es, que son la con la DP3000. pintura en todos lados y después cuando le ponen el freno herradura se empieza a pegar la pintura. Pero claro, te va a frenar mucho menos que Claro. una llanta diseñada para frenos de No, llantas y como lo esta. otro es que la llanta, el freno de disco, no está con el perfil diseñado para poder soportar la fuerza que le vaya haciendo mientras vais frenando. Entonces, También. fácilmente podéis dañar la llanta, ¿cachai? Entonces, de verdad está de más. Ahora, existen llantas, sí, por ejemplo, podéis ocupar una llanta de V-Brake, con una masa de disco, una bici con freno de disco, o sea, al final eso no influye en nada, pero Claro, por estéticamente ejemplo, no pega mucho. esta llanta, por ejemplo, se ve una parte recta súper chica, que es La la parte de pestaña, arriba. Y después para abajo es todo como en diagonal. inclinado, un triángulo. Entonces ahí el freno no te va a rozar solamente la parte de arriba y abajo te va a quedar sobrando espacio. Entonces al final solamente mejor uso una llanta para freno de llanta. Sí, es lo ideal. Mm, ¿Qué ya, opinan de armar una gravel con marco 27,5 de mountain bike? Eso lo podríamos dejar porque estamos hablando más que nada de ruedas, pero se sí, puede, pero hay que elegir siempre la talla adecuada, siempre una talla un poquito más chica para poder ponerle el drop de ruta. sí. Ya, y lo otro también que vale la pena conversar sobre las llantas es en qué influye el ancho interno de la llanta. Porque Oh, todas las sí, llantas qué vienen con entretenido. un ancho
viene un ancho interno y un ancho externo. El más importante al final podría decirse que es el interno porque es donde se va Claro, metiendo la llanta al montarse. Entonces, como claro, antiguamente las llantas de ruta eran todas delgadas de 14, 15, 16 milímetros de ancho interno, están diseñadas para neumáticos muy delgados de 23, 25 milímetros. Y con las disciplinas ya que usaban neumáticos más gordos, ya sea de montaña, gravel, ciclocross, empezaron a usarse ya llantas más anchas, como esta que es de, seguro que es de 19, pero a ver, acá sale la claro, información. 19, 21 milímetros se empezó a 20, diseñar. Claro, eso fue total. como, esto estamos hablando hace 6 años aproximadamente, 5 o 6 años, se hacía así. Hoy por hoy el estándar cambió, las llantas de ruta vienen con perfiles de 19 milímetros Mínimo, así. desde, creo, mínimo así Sí, como 19 milímetros. De hecho, creo que Zip ahora sacó unas ruedas nuevas, las 303, las sí, sí. 303S, y vienen como con 23 milímetros de ancho interno. Entonces, para que se ajusten a neumáticos desde 28 milímetros. Eso también es súper Claro, importante. Ahora, sí. el ancho para una rueda, para una llanta de ruta recomendado hoy por hoy es desde 17 milímetros en adelante. Se deforma el balón del neumático un poquito más, tenemos un perfil un poco más aerodinámico, más cómodo y va a andar perfecto. Claro, eso que decís tú es importante porque el neumático, como está tan similar el ancho del neumático al de la llanta, como que prácticamente te queda casi liso el Claro, neumático con la llanta. Entonces ahí el flujo de aire es más aerodinámico y todas esas challas que mencionan los fabricantes. En cambio, antes, como eran llantas más delgados, el neumático tendría a hacerse como esta, como una pelota, claro, por es decirlo mucho así. más Se redondo. llama. Claro, Exacto, el más balón redondo. del neumático es muy diferente. Ahora, en el caso opuesto, en el mundo del mountain bike, en el mundo del gravel, cuando ocupamos llantas más anchas, vamos haciendo este mismo efecto en donde ya no tenemos el neumático así, forzado abajo, que esto es lo que pasa básicamente, sino que al ir abriéndolo, también las pestañas y el neumático están menos forzados a estar en la llanta, entonces es más difícil que se desmonte, podemos ocupar presiones más bajas, el neumático va a trabajar de manera diferente, vamos a estar ocupando mucho más del perfil del dibujo del neumático sobre la superficie en la cual estamos rodando. Y eso para mí es una gran ventaja. De hecho, creo que es parte de las grandes ventajas de ocupar llantas más anchas hoy en día. Por ejemplo, mi Santa Cruz Stigmata venía con llantas de 23 milímetros y podría fácilmente hoy en día ponerle una llanta de 25, 26 milímetros interno para poder ponerle los neumáticos que ocupo, que son desde 32 para arriba. Claro. Sí, para el uso que le dais tú y para las llantas que le tenéis, sería también una Sí, buena opción poner una más llanta, una llanta más ancha. ¿Qué otra cosa más? El ancho de las llantas, como dices tú, ahora se está ensanchando cada vez más y las llantas de ruta están viniendo ahora cada vez más anchas. Por ejemplo, como tú dijiste, las llantas de veintitantos milímetros en ruta ya están optimizadas para neumáticos de 28 milímetros en adelante, porque ahora la tendencia de es esa, hecho, usar sí, pues 28, de hecho 30. yo recuerdo hace un par de años haber comprado una rueda Bontrager Paradigm. Sí me acuerdo. Y esas ruedas, ¿sabes que venían con neumáticos de fábrica de 25 milímetros? Y además, porque venían en una Trek Madone de ruta. Y esas ruedas, lo interesante que tenían, aparte, es que tú les podías poner, venían con neumáticos 25 milímetros con 21 milímetros de ancho interno, pero Ya, además eran tubeless y toda esta cuestión, así que, pues bueno, yo la encontraba a la raja. Y, o sea, y desde ahí yo asumí que con 21 milímetros el mínimo es cuánto, 25 y de ahí ya para arriba todo lo que queráis. Después cambié claro, por unas DT Swiss y las DT Swiss eran 19 milímetros de fábrica, de interno. ¿Existen más anchas? Sí, pero cuando compré la llanta sola, con 19 milímetros casi siempre va a venir de fábrica, que es lo más estándar y es lo que más puedes pillar como en, claro. rueda, en marcas piola o buenas. Claro, y la ventaja que tienen los 19 milímetros es que te sirven bien para 700 por 25, un Sí, 23 yo quedaría medio forzado, pero también hasta le podéis poner unos 29 por 2.1, como sí, que tiene podéis la tener capacidad de un aguantar todo rango eso muy neumático. amplio. Sí. ¿Y qué otra cosa más te iba a decir? La otra también ventaja o desventaja, dependiendo de quién lo vea, de que las Claro, llantas más anchas también te ensanchan un poco más el neumático. Entonces, muchas veces, incluso a Panaracer le pasó hace un tiempo atrás, que vendían los neumáticos en 700 por 35 y 700 por 40, pero al final a todos sí, les medía más, el 35 le medía 38 y el 40 le medía 43. Entonces al final le cambiaba la sí, por eso nomenclatura cambiaron la y era medida. porque las llantas ahora son cada vez más anchas, entonces los 35 milímetros les medía 38 a la mayoría. Y a veces no les cabía porque el cuadro era de ciclocross y tenía poco despeje y bla, 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 bla. Entonces prefirieron hacer la modificación de la nomenclatura
y la optimizaron para llantas ya de 19 milímetros más o menos de ancho o más. Sí, Entonces, también tener en cuenta eso de que dependiendo del ancho de la llanta, es el ancho del neumático que le vas a poner, y el ancho del neumático ya depende de la marca, de la presión y todas esas cosas. Pero una cosa para tener en cuenta y... y claro, otra que cosa no, más. Yo lo que uso de referencia para ver el mínimo de neumático que le puedo poner a la llanta es que no sea más ancho que el neumático. O sea, que si el la exterior llanta, de la llanta. claro, si esta llanta mide, no sé, 25 milímetros de ancho, entonces el neumático le puedo poner a lo más 700 por 25, no menos. Quizás podéis ponerle menos, pero ya te va a quedar una cosa rara como el neumático, en vez de quedarte Claro, como redondo, te queda como así. Y ahí ya claro, no es muy el ideal seguro. siempre el mínimo es que este ancho externo, que normalmente es el 622 por un valor numérico, ese valor numérico es el ancho máximo que le podéis llegar a colocar de llanta. No se ve Eh, enfocado, pero ahí pero aparece entre 9 y 12 el número. por lo general, claro, y cuando compramos llantas la información viene completa. También hoy en día están saliendo llantas con perfiles de asimétricas. ¿Qué significa esto? Que en el fondo el rayo no va a estar, o los nipples no van a estar dispuestos de manera central, en el centro de la llanta, sino que van a estar cargados ligeramente hacia un costado de la llanta. Eso está diseñado básicamente por un tema de cargas y rigidez de la rueda, como para que funcione mucho mejor, pero técnicamente hablando no van a sentir mucha diferencia ustedes si tienen una rueda con llanta simétrica o no. También sirve como para el tema de largos de rayo, cuando como estas diferencias de altura de masa y toda la weá, como que no necesitáis ocupar dos rayos distintos, sino que ocupáis una sola medida de rayos, que eso es paja para el armador de la rueda y no para ustedes. Si quieren armar la rueda, vayan y hueven ahí midiendo las medidas de perfil y toda la weá, pero una paja. Claro, y eso de las llantas simétricas también pasa porque en la rueda trasera al menos tenéis este problema que un lado es Claro, más ancho que el otro. Entonces, para evitar tanto, no sé si estrés, por decirlo así, de los rayos y todas esas cosas, se prefiere una llanta simétrica que no quede justo al medio de la masa, sino que quede claro. como más desplazada hacia un lado. ¿Ves? Sí, no tiene mucha diferencia. Ya, Ya, un respondamos par de preguntas, preguntas porque ahí. llegó una Sí. tonelada de preguntas, concha tu madre. Bla, 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 bla. A ver, ¿cómo se mide el ancho interno de las llantas y cómo se diferencia de las CX y gravel o bikepacking? Se mide Un fácil, pie de con un pie de metro. metro. ¿Sí? Un pie de metro lo medís por acá adentro, ¡pum! Te da 20 milímetros, ese es el ancho interno. Claro, Eso es todo. pero tiene que Y en ser, cuanto, ese ancho tiene que ser abajo de la pestaña, sí. porque Esta, por las llantas ejemplo, normalmente, claro, esta no tiene hookless, claro, como se llama, hookles, que es sin una pestañita, llanta para túneles. Y eso también podemos conversarlo más rato. Pero claro, tiene que claro, medirse como en la pero base tiene que del. medirse de la base de la llanta. Si tiene una pestañita que es como, vaya a cachar que es como un pequeño gancho, y ahí podéis Claro que la medir llanta es así, directamente, recta, claro, y después tiene un un ganchito igual. perfil. Entonces, el ideal sería medir en esa sección. ¿Y ¿Qué cómo se más? diferencia entre ciclocross y gravel y bikepacking? En verdad, entre ciclocross y gravel es la misma cuestión, no vaya a encontrar Es la diferencia entre misma uno y llanta de otro. mierda, Y bueno. bikepacking dependiendo del tipo de Del tipo bikepacking de que hagáis. Si, bikepacking que hagáis. si lo hacía en mountain Claro, hay bike, gente, tiene claro. que comprarte llantas de mountain bike. Ahora, siempre en cualquiera de los casos, si estáis buscando ruedas para uso, por ejemplo, si vais a buscar una llanta que es para gravel, puta, o sea, y así ciclocross y gravel, puta, cómprate la de gravel, es mucho más polivalente. La de ciclocross es más angosta, está pensada para neumáticos de no más de 33 milímetros. En cambio, la de gravel está pensada, puta, para neumáticos de hasta 43, 48. Hoy en día las weas más modernas, 2.1. No sé, ahí tanta locura Eh, culea que hay. ahí, la que más te guste, la que tú veáis y digas, oh, la Sí, hueá bonita, ya te vais por esa. Chao. claro, Eh, ahora también podéis preguntar y cachar y preguntarle a Nacho, a mí, qué marcas de llanta creemos que son las mejores, puta, ahí ya, y depende de lo que hay en el mercado, te podemos orientar mejor o peor. sí. Mira, acá hay otra pregunta más que dice de Mauricio Moraques. Tengo una rutera Mavic que lleva una especie de golilla entre el nipple y el aro. Entre el Uf, nipple y el aro. sí, ¿Dónde podré conseguir esa golilla? Nunca había escuchado esa. en ninguna parte en Chile existen. Uy, Existen. Las está trayendo Outside Sport, básicamente en cualquier taller de bicicleta en Las Condes podría llegar a encontrarla. Es una... ¿Eso por qué se fabrica? Porque la llanta le falta un poquito de resistencia para... No es el objetillo, le falta un poquito de resistencia para la
para la fuerza que está haciendo el niple básicamente, entonces le ponen una golilla que es como una lenteja que va por dentro de la llanta. Son esas lentejas, weón. Son unas Yo tengo. lentejas que al final ayudan a la rigidez completa, a la resistencia de la llanta con el contacto con el niple. Marcas que la mayoría de las ruedas de carbono deberían ocupar, ruedas de aluminio muy livianas también ocupan, y no me acuerdo qué otra. En DT Swiss, por ejemplo, todas las ruedas de DT Swiss de fábrica vienen con eso. Sí, yo las llantas que me compré de T-Swiss venían con esos washer, que se llaman en inglés, y nunca Sí, lo usé, porque vi comentarios en internet que decían como que no vale la pena, que bla, 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 y fue como, ya, no los pongo. Pero los tengo, claro. y ahí Ahora, están ahí. en el caso de DT Swiss, por ejemplo, sí es requerimiento obligatorio en caso de que garantía cualquier cosa, ellos te lo exigen que estén los washers puestos. Pero como aquí en verdad nadie pide garantía por una rueda, ¿quién mierda pide garantía por una llanta? Bueno, y al Weón, final terminé vendiendo la llanta, así que ya ni la uso. pero esos washers, esas golillas, sirven para eso, para darle un poquito más de resistencia a llantas que son un poquito más débiles, y de fábrica, en ese punto, entonces de fábrica deberían venir con la colilla, de fábrica, idealmente. No siempre pasa, pero deberían. Sí. De ahora hay una pregunta del Seba Cerón que pregunta si es que existen válvulas Schrader o de auto para túbeles. Sí, Sí, sí sí hay. hay. Y de hecho las venden en MKR, en la importadora, o Extremeson, que es como Extreme si es que Sound vende tiene al en la público. página. Sí, existen, pero no son muy usadas porque la mayoría de las llantas túbeles son para válvula francesa. Entonces, hay un par de llantas para válvula de auto por ahí, pero existen, pero no se Claro, usan mucho. pero existen y valen, creo, como 10 lucas, una wea así. No, no son tan caras y funcionan. Ya, Sí. sigamos. Espera, acá Ah, hay mira, una otra última pregunta para pregunta. terminar. Dice, para una llanta más o menos de 30 rayos, ya eso sería 28 o 32, que es como lo más cercano a Claro, los no 30. hay como ¿En un... qué difiere? Sí, ¿en qué difiere la cantidad de rayos? O sea, básicamente, entre más eh, rayos tenga la bicicleta, además de tener más peso, tiene mayor claro, resistencia a las cargas. No sé, pues, si le dais muy duro, por ejemplo, en cerro, en enduro, cosas así, lo mejor es siempre tener más rayos que menos. Porque el claro, uso que le por lo da a la general se ocupan rueda, 32 rayos. claro, va a recibir mucho más maltrato que una rutera con 20 rayos, por ejemplo, que solamente ve Claro, pavimento y nunca se mete a la tierra. Entonces, eso claro, está. ahora, claro, también, por ejemplo, al final es que lo que significa es que la separación entre rayo y rayo es más corta, entonces también cada rayo se sujeta en un punto mucho más cercano del otro. Eso le da más resistencia a toda la rueda completa. Y otra cosa que hay también respecto a la cantidad de rayos es que, puta, uno tiene que optar siempre por una medida u otra. No, no es como que, oh, sí, quiero aquí una de 28 y le quiero poner una más de 32 rayos. No, compadre, haga las weas como son. Póngale No, 28 y ya es un 28, cacho. weón, no se ponga a hacer weas raras, porque si se pone a hacer weas raras, le van a cobrar el doble porque tienen que comprar como 5 medidas distintas de rayo para poder hacerla. Claro, hay gente que la Sí, hace filete, pero puta, es una paja, pues, weón. Compren la weá como son. Llante 32 con más de 32, llante 36 con más de 36, y weón, ni déjense dar jugo, esa weá no se hace. No sean sí, y mala así clase, le no sean quitan mala un gente cacho con los al mecánicos. mecánico, al pobre mecánico que arma la Puta, rueda y que está sí, no sé cuánto rato sí. armándola, De que llega hecho, acá. ya armar una rueda es una paja, ya Sí. de por sí. Todos los que estén presentes, que armen ruedas, saben que es una paja. Entonces, el ideal es que lo hagan así. Ya, sigamos entonces ahora con los. Ya terminamos con las Sigamos. llantas, hablamos de todo más o menos. Vamos con los nipples, que es lo que viene después. Sí, los nipples Ya. es bastante simple, ¿eh? La verdad son dos materiales los que yo he visto nomás en el mercado y que se ocupan, y son o de aluminio o de bronce, y la verdad yo solo uso de bronce, no uso aluminio, son mucho más resistentes, los podéis girar, puta, es más difícil que se rajen. Los nipples de aluminio, cuando los estáis girando, se rajan más fácil, y cuando le entra líquido tubeless, para los que ocupen tubeless, a la llanta, se corroe el niple de aluminio. No sé cuál es la wea, como la ciencia química de la wea, no cacho, y el Nacho les puede hablar más de Voy a química, averiguarlo. pero, Debe ser por el pero amoníaco de algunos líquidos. claro, pero en general siempre se corroen y después se terminan cortando se terminan quebrando los nipples y terminan saltando los rayos, y puta, de verdad, una mierda. No, Yo tengo no, no. experiencia con los dos De, nipples. Por ejemplo, para la bicicleta de cicloturismo o de uso diario, siempre le pongo nipples de aluminio, o sea, de bronce o latón.
como que Sí. le he visto los dos nombres, porque claro, es más carne de perro y me sube 5 gramos cada rueda, y eso me da lo mismo. Y para la rueda de la ciclocross, para competir, le puse rayos, o sea, niples de aluminio, ¿qué? No, el Ah, David. ya, déjame terminar. Dale Y a nomás. la hora le puse los niples de aluminio porque eran rojos, solo por eso. Entonces, para que quería combinar con la masa que era roja, le puse niples rojos y ya, listo. Pero claro, tienen el problema de que son más frágiles, en especial cuando tú tira rayos. No es que tire rayos como Zeus, sino que es una cosa que va acá. El tensor de De rayos. repente, claro, no te queda bien enganchado por X motivo, quizás no lo metí hasta el fondo y lo giráis y cagó. Cagó el rayo y Claro. De hecho, y lo otro, los nibles de aluminio cada cierto tiempo igual es recomendable cambiarlo, mucho más seguido que los de bronce, por un tema de resistencia, durabilidad y toda la wea. Esto normalmente para gente que ocupe tubeless, no para gente que ocupe ruedas con cámara siempre. Si ocupas siempre ruedas con cámara, no deberías tener ningún problema nunca. Que en el caso del Nacho, por eso no tiene tanto problema. Ahí voy a hacer una respuesta rápida al David, que me preguntó, pero los nipples no dependen del rayo, que sea aluminio o carbono. Yo creo que es de la llanta más que nada. El nipple, claro, hay nipples de titanio, o sea, rayos de titanio, rayos de aluminio, rayos de carbono y toda la weá. Pero por lo general, para el rayo estándar, que es un rayo de acero, tú lo que haces, le puedes poner el nipple que tú quieras. De hecho, las ruedas ENVE, por ejemplo, y la mayoría de las ruedas de gama alta, lo que hacen, equipan nipples de bronce, no ocupan nipples de aluminio. Ocupan nipples de bronce, sobre todo los que van ocultos son los nipples especiales, pero por el tema del tubeless y que son mucho más resistentes, al final ese peso extra, entre comillas, que son 30, 40 gramos, puta, en verdad no afecta mayormente, pero sí, en cuanto al peso no afecta tanto, pero sí afecta directamente en la durabilidad de la vida útil de la rueda. Esa wea ya para mí es relevante y es más importante que la chucha. ok, apoyo con toda violencia. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay un par de preguntas más que quiero un curso de mecánica, ¿sabes dónde hacen? De No. repente aparecen en Facebook algunas cosas, pero el dato Puta, completo no lo sé. comunícate con la gente del taller Una Velocidad. Hace un tiempo estaban haciendo unos talleres de Mm, bicicleta. No sé en qué minuto irán a retomar. Puta, el tema de COVID tiene todo más frenado que la chucha. sí, es verdad. No hay mucho que hacer. Ya. Y ¿qué más? Ya empezamos. Ah, y otra cosa más de que hay algunos nipples que no van acá, sino que van allí, en la masa. He visto algunas ruedas Sí. Shimano y algunas otras marcas que vienen los nipples acá. O Entonces, sea, por ve bien tu web. ejemplo, puta, claro, eso es súper importante analizar. De hecho, la marca Industry 9 fabrica Mm, rayos que son de aluminio, son unos rayos gigantes que vienen con un hilo y se claro, atornilla directamente sobre la masa, que es una masa sí. especial de la marca. Claro que Pero la masa ahora, viene eso con el hilo con el y son hilo hecho, rayos straight pull. claro, ahí después vamos a explicar esa weá cuando hablemos de rayos. Sí. Yo creo que estamos con los nipples, no, los nipples en verdad no Sí, hay no se como hay mucho mucho. que Ah, hablar claro, ahí. hay distintos largos, hay nipples Mm, cortos, medio y largo, y la verdad eso se ocupa más que nada cuando estáis armando la rueda, la elección de qué nipple ocupáis. Por lo general, sí, va. si el rayo queda un pelo corto, puta ocupáis un nipple largo nomás y se acabó la weá. Sí, me ha No pasado. hay Yo tanta compré unos ciencia. rayos muy caros, unos de The Swiss Alpine Tree, que son trefilados, son de 3 distintos anchos, que esos son muy usados para cicloturismo, y me quedaron medio cortos y fue como puta la weá. Yo había hecho el cálculo en el calculador de rayos de The Swiss, me quedaron cortos y fue como puta, ¿qué hago? Ah, rayos, nipples largos nomás. No me acuerdo si los Nipple compré, los largo, tenía por bueno, y no ahí, afecta, y pero bueno, no chao. afecta en nada. No afecta mayormente a la rueda finalmente, en lo que ustedes estén viendo. Sí, y ahí se ¿Cómo solucionó el sabes cuándo problema. está fallando una masa? Puta, Cuando no gira, no, pero cuando está básicamente como piñón fijo. vos tomás tu bicicleta, la pones en el aire, girás la rueda y pones los dedos, o básicamente con la mano, pero los dedos en el cuadro de la bicicleta. Si sentís que Ahí. está áspero, si sentís que está áspero, o sentís como una vibración en el cuadro, preocúpate, ahí hay problemas con los rodamientos de las masas. Y ahí podéis saber si una masa está ya con los rodamientos malos o las bolitas están sucias o cualquier hueá, ya ahí vaya a identificar automáticamente eso sin llegar al extremo de que se haya reventado. Porque cuando se revienta, la masa tiene juego lateral. Si se tranca es porque el núcleo está con problemas.
Sí, y la otra vez me acuerdo que hicimos una salida a las varas de gravel y había un tipo ahí de que tuvo problemas con una masa Cuser, que fue la que dije en un principio que no recomendaba, y le quedó piñón fijo, no podía girarla para ningún lado, o sea, la giraba para atrás y avanzaba para atrás, la giraba para adelante, avanzaba para adelante. Y fue como, oye, ¿puedo Estaba fija. seguir? Fue como, no, mejor ándate para la casa, porque cómo vaya a pedalear con piñón fijo en estas partes medias complicadas. Bueno, pues si hubiese sido un loco, la hacía igual, pero ya la masa estaba trancada y probablemente ya murió. O el núcleo murió. La masa, claro, probablemente haya cagado el núcleo, pueden haber cagado los ejes, pueden haber cagado le tienen también golillas, tienen caleta de piezas las masas a veces, y los perros, ¿cachai? Así que ahí recomendable ya cambiar la masa, más que tratar de salir a rescatarla. A menos que sea una masa que tengáis como todos los repuestos del mundo, bacán, filete, rescátala sin ningún problema. Sí, ya. Oye, igual está quedando poco para la hora, así que en cualquier momento me va a aparecer la cuenta El atrás de que se está mensaje, acabando. la cuenta regresiva. Ah, mira, y antes de empezar una otra pregunta, que dice si el Aro 26 murió o va a morir. Tenía una mountain bike con ruedas Progress, yo también tengo la misma rueda. Me la robaron, quisiera volver a armar la mountain bike 26, pero no encuentro 26, las ruedas. Está complicado el asunto para las 26, como que papelú. el mercado está queriendo que mueran, porque ya están todas las marcas de neumáticos, marcas de ruedas, de llantas, de masas no, porque las masas dan lo mismo, ya no están haciendo 26, salvo algunas excepciones, como por ejemplo para uso de descenso, cicloturismo también. La gran mayoría de las excepciones son cicloturismo, descenso, dirt jump o bicicletas de street que también vienen en Aro 26, y ahí podéis Claro, encontrar hartas opciones, pero por ejemplo, como ruedas ultra livianas de aluminio Scandio, puta, está muy difícil. A lo más vaya a poder encontrar ruedas Mavic, ¿cachai? Más antiguas, que las masas valen callampa, o cosas de ese estilo, ¿cachai? Como, pero dudo, o es muy difícil que podáis encontrar ruedas nuevas, a menos que sean New Old Stock, ¿cachai? claro, Como ruedas que estén nuevas de cuando claro, son del existían año pico. muchas que son de hace, weón, 10 años, 10 o 12 años. Entonces, por ahí puede ir la wea. Pero yo creo que el problema mayor que estamos enfrentando a eso es que, puta, ya el mercado en general está, comillas, matando a poco el Aro 26. Sí, yo, por ejemplo, sigo usando 26 en dos bicicletas porque no me interesa pasarme un aro más grande y el uso que le doy a esas bicicletas no me ¿Mm? pide un aro 29. Entonces, de hecho, una 3 que tengo de mountain bike me la armé con aro 26 porque estaba todo regalado. De hecho, las ruedas Progress que me compré, que son de Sí, 1,3 kg puedes el comprar par todo más o bien menos, barato. me salieron prácticamente a mitad de precio y a precio de distribuidora más encima. Entonces aproveché Sí, esa yo falla en mi en la caso, Matrix. no es muy común, tuviste suerte. Yo en mi caso tengo mi bicicleta Aro 26, una Giant, que es la que tengo para ir a comprar el pan, para ir a hacer trámite, que si me la llegasen a robar, en verdad me importa bien poco. Ya tengo una rueda una llanta Alex Rain X de Light, masa Novatec con eje de 9, con bloqueo, ¿cachai? Y bueno, pesan creo como 1,750 kg y esa weá me la armé hace, puta, no sé, weón. Esa ahí se tendrá 12 años y esas llantas deben tener 10 años fácil. Entonces, creo que esa es como otra solución, armar algo con lo que va quedando. Claro, Llantas para no 26 creo que, claro, llantas ricas, 26 que puedan tener así como en stock de sobra, puede ser en MKR, o sea, perdón, en Ande Industrial, que eso casi cualquier tienda de bicicleta te puede comprar, creo que que son no Alex hay. Rich, he visto. Y en Oxford, creo que también tienen llantas así como ricas y las masas ya Ah, después tú bien. puedes comprar lo que tú queráis. Sí. O si no, las Mavic, que son las que mencioné en un principio, que también hay varias en Sí, la sí, sí. importadora, con pista frenado o para disco. Así que también hay opciones. Y también son medias caritas las Mavic, pero si quería algo rico, es como lo que hay en cuanto a Aro Sí, 26 para marcarlo. también hay ruedas, también creo que quedan ruedas 26. Belda también tiene stock de huevas viejas. En todas esas tiendas puedes encontrar cosas ricas y a buen precio. Sí. Bueno, vamos a poner Digamos, dos o hay preguntas más más. preguntas ya. No, dos preguntas más y probablemente ya se me corte la transmisión y seguimos de nuevo. Pero marca de masas buenas, yo nunca he usado, pero he visto muy buenos comentarios de Novatec, que tiene de todos los precios, de todas las gamas. Puta, sí. Y mira, de hecho ahí me Depende sale del que me uso, quedan 30 segundos. yo ocuparía o Novatec, y si es como uso más piola, pero si la quería ocupar como para toda la vida, DT Swiss. Definitivamente creo que es la marca de masas que vale la pena gastarte la vida en la wea, pero de verdad te aseguras que la wea dura para siempre, o que dura Sí. muchos años. O sea, yo todavía no he visto gente que la haya roto, nunca. Ahí se Y va a acabar conozco la weones que transmisión, sí así han que